Buenas noches, mi nombre es Felipe Marilao, soy escritor, cuentacuentos, profesor de la disciplina y miembro de la editorial Sociedad Follaje. Esta es la primera clase de expresión oral de la alternativa a la cual agradezco la oportunidad. Partamos por decir que la expresión oral es el conjunto de técnicas que nos permiten emplear la palabra hablada para comunicarnos con el resto de la gente. Digo palabra hablada porque la expresión hablada como tal, en términos históricos, aparece después de la expresión gestual y es anterior a la expresión escrita. Ahora, en esta clase particular vamos a concentrarnos específicamente en el factor de la voz. Convengamos antes que la voz no es el único factor influyente en la expresión oral, pero sí vamos a concentrarnos en ese factor específico. Antes de decir las cualidades de la voz, vamos a concentrarnos en los factores que la influyen. El primer factor es el factor orgánico. Nosotros estamos definidos por una estructura genética heredada por nuestros padres. Puedes encontrarte con una persona de tu misma talla, mismo peso, edades similares, etc. y sin embargo no tienes la misma voz. La voz está definida por factores genéticos, en primer lugar. En segundo, el factor que influye es el factor ambiental. Estamos definidos no solamente por nuestra genética, sino que también por el ambiente en el que nos movemos. Por ejemplo, no es lo mismo la voz de una persona que ha vivido toda su vida en un ambiente rural, de cielos limpios, sin sonidos y sin contaminación acústica, a la que tiene una persona en un ambiente de ciudad, con mucho movimiento, con contaminación acústica evidente, etc. La voz está influida por esos factores también. En tercer lugar está la personalidad. Por ejemplo, una persona que es más extrovertida no se va a comunicar de la misma forma que una persona introvertida. Va a tender a ser mucho más alegre, mucho más expresivo, va a exponer sus emociones de una forma muy distinta a la que hace la persona que es más tímida, que tiende a hacer su mensaje mucho más introvertido, que tiende a no exteriorizar sus emociones o a hacerlo en grado mínimo y a participar del mensaje de una forma distinta. Y como último factor, esto es obviamente una síntesis, como último factor está el factor educacional o cognitivo, que es el que vamos a tratar en estas clases. En lo que me refiero con el factor educacional es cómo aprendemos nosotros a expresarnos a lo largo de nuestra vida, ya sea esto por nuestra experiencia, que es una de las primeras formas de aprender, como por la tutela de maestros o de estudios, etc. Dichos los factores que afectan nuestra voz, vamos a decir los elementos o cualidades que, por decir así, la componen. Empecemos por el primero, la dicción. La dicción es, por decir así, una ecuación que resulta de la suma de la articulación con la modulación. La articulación es la forma en que nosotros pronunciamos las palabras. Marqué la R precisamente por un tema de articulación. A modo de ejemplo, cuando yo era niño me costaba mucho pronunciar la R y tuve que entrenarla para poder pronunciarla. No sé si han oído a Cortázar en alguna conferencia cuando habla de perro, carro, casa, carro, etc. Porque no tiene un buen dominio de esa letra. Fuera de eso, la articulación es la que nos permite elaborar cada sílaba y construirla de forma de que la palabra y posteriormente la oración se escuche de forma correcta. Y por otro lado está el tema de la modulación. Con modulación nos referimos a que se respeta el uso de los acentos, el uso de las pausas, el uso de los espacios que cada palabra necesita para ser entendida. Es un comentario frecuente que entre los chilenos hablamos muy rápido.
Pero no es solamente eso, no es solamente que atropellamos las palabras, sino que también que no las articulamos bien. Por ejemplo, está este ejemplo de que nos comemos las eses, de que decimos caso, o que decimos paza, por ejemplo. Tendemos a comernos ciertas letras, tendemos a achicar en términos fonéticos una palabra y eso nos impide expresarnos bien, por ejemplo, frente a otros hablantes hispanos. Como decía, la articulación y la modulación dan como resultado la dicción, que es la forma de expresar cada palabra de forma correcta y entendible. Como segundo elemento está la fluidez. La fluidez es en el fondo que cada palabra que se elabora y se concatena se haga de la forma más espontánea y natural posible. Nosotros no estamos hablando así. Nosotros no estamos tomando pausas, porque eso es antinatural y es poco espontáneo. Lo que nosotros estamos haciendo es que cada palabra que usamos en nuestro lenguaje la usemos de forma espontánea, natural y fluida. Nosotros no estamos haciendo pausas como si estuviéramos hablando como robots. Eso es antinatural, es poco espontáneo. En tercer lugar está el volumen. El volumen tiene que ver con la intensidad y la proyección con la cual nosotros expresamos nuestra voz para que el receptor del mensaje, esto puede ser el receptor en una conversación o en un auditorio, entienda lo que estamos diciendo. Y la proyección y la intensidad de esta voz tiene que ver no solamente con el uso de las cuerdas vocales, sino que también con el uso del aire. Comentario también es que tendemos a hablar con mucho aire y eso tiende a entenderse mal, sobre todo cuando hablamos en espacios abiertos. Por lo mismo, la salida de aire que nosotros usamos es esencial para que nuestro volumen se proyecte de forma adecuada. Como cuarto elemento está el ritmo. Hablamos antes de la modulación, que es esta cadencia que tiene cada palabra. Cada oración y cada párrafo en específico tienen un ritmo que seguir y un ritmo que nos permite elaborar un mensaje y hacerlo entendible. De la misma forma en que, por ejemplo, uno escucha una conversación cualquiera o un discurso político o la declamación de un poeta, todas esas expresiones están determinadas por un ritmo específico y que están dirigidos a captar una forma de la expresión y que están dirigidos a que el receptor reciba ese mensaje de una forma adecuada. Como siguiente elemento tenemos la claridad. La claridad refiere a que nuestras expresiones estén, valga la redundancia, expresadas de la forma más clara posible y que sean entendibles para el resto del auditorio, de la persona que conversa con nosotros, etc. Como siguiente elemento tenemos la coherencia. No solamente el mensaje tiene que ser claro, sino que también tiene que ser lógico. El mensaje se concatena de una forma lógica para que ese mensaje sea entendible. De otra forma, podemos ser muy claros, pero no se va a entender nada de lo que estemos diciendo. Como siguiente elemento tenemos la emotividad. En este momento, por citar, estoy expresando una emotividad más bien neutra. No obstante, en cualquier situación, no solamente de una expresión específica, sino que también en cualquier expresión de la vida, digamos una conversación, una declaración, un enojo, una angustia, uno tiende a expresar una emoción. Y nuestra voz está determinada, ya sea instintiva o pensadamente, para que esa emoción se entienda. No vas a entender a nadie que esté enojado si esa expresión no se condice con una emotividad. Yo no puedo decir estoy enojado o no puedo decir estoy feliz. Uno dice estoy feliz o estoy enojado
porque la palabra también conlleva emoción. Y como último elemento está el vocabulario. Todos, por decir así, tenemos una suerte de diccionario interno donde agrupamos las palabras que conocemos y las elegimos para expresar el mensaje que queremos emitir, para que este mensaje sea recibido de forma correcta por el receptor. Hay gente que tiene vocabulario más amplio que otro. Chile tiende a ser tristemente conocido por ser uno de los países con menor vocabulario. Es, por lo tanto, deber de nosotros, y eso también es un factor cognitivo, es deber de nosotros adquirir el mayor vocabulario posible de forma tal que cuando queramos expresar una idea, esta idea sea expresada en los términos más correctos posibles. En las próximas clases vamos a darnos cuenta que la expresión oral no está determinada, como dije anteriormente, solamente por la voz. Está determinada también por factores externos, por factores que se refieren a otros elementos que participan en la expresión oral. Como ustedes se darán cuenta, no solamente está participando mi voz en esta conferencia, está participando mi mirada, está participando mi expresión facial, están participando mis manos, está participando mi cuerpo. Se darán cuenta al final de este taller que la expresión oral no es solamente el uso que le demos a nuestra voz, es el uso que le demos a nuestro cuerpo como herramienta para expresarnos mejor y para comunicar lo que queremos decir.